El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay se inaugura en el 2008 con el ingreso de su primer área, el paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, que se amplía en el año 2020 pasando a ser Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. A lo largo de estos años, el sistema, que fue creado por ley en el año 2000, se ha posicionado como una herramienta para el cuidado del ambiente, en particular de la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies y también nuestra identidad cultural. Hace 3 años que Uruguay tiene un Ministerio de Ambiente, del cual dependen, entre muchas otras cosas, las áreas protegidas. Nuestro país tiene solamente el 1% de su territorio dentro de ese estatus legal, aunque se plantea como meta muy ambiciosa, ampliar esta superficie de manera drástica, sobre todo en aguas oceánicas. Además de esto, el Ministerio de Ambiente gestiona las aguas superficiales y subterráneas, recurso que ahora recobró interés luego de la sequía que afectó al sur del país. Sobre estos temas conversaremos extensamente hoy con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Además, vamos a hablar de cómo dormir la siesta nos puede ayudar a preservar la salud de nuestro cerebro y conoceremos además sobre plantas y flores, su importancia para el planeta, todo esto basado en un libro publicado en Uruguay. Y obviamente, para mantenernos al día, actualizamos lo más importante de la ciencia en Uruguay y en el mundo en nuestro salpicón de noticias científicas. Ante el brote de gripe aviar en lobos marinos que se registra en Argentina, se intensificó el seguimiento de los mamíferos marinos en Uruguay, sobre todo en las costas de Maldonado y Rocha. Hasta el momento se han hisopado 2 ejemplares de lobos marinos encontrados muertos en nuestro país. Una hembra adulta de la especie otaria que apareció en el puerto de Punta del Este y un lobito de pelo fino de 1 año hallado en costas de Maldonado. Ninguno tenía gripe aviar. Desde que se detectó la expansión del virus, los únicos mamíferos contagiados en nuestro país fueron coatíes ubicados en el Ecoparque Rodolfo Taliche de Flores. Mientras tanto, en Argentina crece la preocupación, ya que en los últimos 10 días se registraron mamíferos fallecidos por influenza aviar en las provincias de Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz. El primer caso positivo se había detectado el 11 de agosto en Tierra del Fuego. Las autoridades del vecino país piden a la gente que no se acerque con sus mascotas a la playa donde hubo casos y que ante la presencia de un ejemplar de lobo marino evitar acercarse y el contacto o acercamiento con mascotas, consejo que sería bueno replicar en Uruguay. Se inició el proyecto de extensión e investigación entre Uruguay y México que pretende determinar la exposición crónica a los fluoruros en la población usando las uñas como biomarcador no invasivo. Al mismo tiempo se medirán las concentraciones de fluoruros en aguas de consumo de diversas zonas geográficas de Uruguay. El mismo proyecto se está llevando a cabo de forma simultánea en México. Tendrá una duración de 2 años. Esta semana comenzaron los trabajos de campo en las escuelas seleccionadas y continuarán hasta el 24 de agosto del año próximo, teniendo los primeros resultados preliminares a finales de este año. Conocer la exposición crónica al flúor utilizando uñas como marcador es importante, ya que brinda panorama real sobre la exposición a la cual está sometido él o la paciente, niño o adulto, en un tiempo delimitado y acumulado. El estudio se realiza en niñas y niños de entre 8 y 12 años, ya que en esta edad se forman los dientes y el flúor en exceso deja de ser protector y, por el contrario, altera la formación del esmalte del diente, resultando en piezas más frágiles y porosas. Además, el exceso crónico de flúor a largo plazo puede producir un daño sistémico, por lo cual tener un observatorio de exposición es importante. El flúor se puede encontrar en aguas de consumo cuando son de pozo y en zonas donde el suelo contiene minerales con flúor, también en alimentos cultivados en esas zonas, y puede agravarse si se adiciona sal fluorada. Tampoco se recomienda el uso de pastas dentales con altos contenidos de flúor en niños ya expuestos. Hay que resaltar que este proyecto es financiado en su totalidad por el Fondo Conjunto de Colaboración Internacional México-Uruguay.
Moulin Rouge en el Solís, a beneficio del Institut Pasteur de Montevideo. La Orquesta Filarmónica de Montevideo presenta el espectáculo Moulin Rouge en el Teatro Solís a beneficio del Institut Pasteur. La función será este miércoles 13 de septiembre a las 20:30 y tendrá la participación de la Martinato Dance Company. La obra ya se presentó en 2022 y agotó entradas. Ahora la nueva función busca apoyar el trabajo que se realiza en el Pasteur. Concretamente, lo recaudado tendrá como objetivo financiar proyectos de investigación en las áreas de biomedicina y salud animal, además de apoyar las carreras de sus jóvenes investigadoras e investigadores. Las entradas ya están en venta a través de Ticantel. Marte y un nuevo hallazgo. El robot Perseverance de la NASA, que explora Marte desde febrero de 2021, compartió nuevas imágenes y descubrió la presencia de una diversidad de moléculas orgánicas en rocas en un lugar donde hace mucho tiempo existió un lago. Los investigadores a cargo de la misión detallaron que los compuestos orgánicos son los componentes moleculares de la vida como la conocemos, pero también pueden formarse a partir de procesos geológicos que no están directamente relacionados con la vida. El hallazgo fue realizado por un instrumento llamado Sherlock, montado en el brazo robótico del rover de 6 ruedas, que permite un mapeo y análisis detallado de las moléculas orgánicas. Las imágenes muestran indicios geológicos de un río caudaloso que alimentaba el cráter Jezero, el sitio de un antiguo lago marciano. Algunas de las rocas recolectadas se traerán a la Tierra para realizar más análisis. Y ahora vamos a adentrarnos en un informe que preparó Alexandra Perrone y que da cuenta de una investigación que tiene como países integrantes al Reino Unido, a los Estados Unidos y también al nuestro, a Uruguay. ¿Y el proyecto de qué habla? Bueno, de los beneficios de la siesta, de dormirse una siesta, para lo que son las funciones cognitivas y también el volumen cerebral. Alexandra habló con Valentina Paz, quien es licenciada en Psicología de la Universidad de la República, también con una maestría en Ciencias Biológicas. Y Valentina integra además el equipo de trabajo que está detrás de esta línea de investigación. Tiene que ver con cronobiología y neurociencia cognitiva y salud mental. ¿Qué dice la ciencia de los beneficios de dormir siesta? Conocemos hoy en Sobre Ciencia una investigación que señala que dormir siesta regularmente podría ayudar a preservar la salud del cerebro y ralentizar la contracción cerebral que viene con el envejecimiento. Este proyecto, que se titula Existe una asociación entre dormir siesta frecuentemente, el desempeño cognitivo y el volumen cerebral, surge en realidad con una colaboración con quien es mi cotutora en el exterior, en Reino Unido, que es Victoria Garfield, y Hassan Dashty, que trabaja en la Universidad de Harvard. Surgió la posibilidad de tener como tutora a Victoria Garfield, porque ella también es psicóloga y trabaja en sueño, y bueno, y mis otras tutoras, Ana Silva y Bettina Tassino, son expertas en cronobiología, entonces era para unir un poco el mundo cronobiología, sueño y salud mental. Ahí empecé a hacer el doctorado en 2020 con la tutoría de las tres, y luego en el marco de la tesis de doctorado surge la posibilidad de trabajar en esta asociación entre siestas y salud cerebral, y ahí contactamos en realidad a Hassan, que ya tenía algunos artículos sobre el tema. En realidad fue un contacto por Twitter bastante informal, y de ahí surgió la posibilidad de empezar a colaborar, y trabajamos en realidad estos años a distancia entre los tres, entre Reino Unido, Estados Unidos y acá Uruguay. Esta investigación tuvo la particularidad de contar con datos de 378.932 personas obtenidos de UK Biobank, una base de datos biomédica a gran escala y un recurso de investigación que contiene información genética y de salud de 500.000 de participantes voluntarios del Reino Unido. La base, que se amplía regularmente con datos adicionales, es accesible a nivel mundial para investigadores y científicos que realizan investigaciones vitales sobre las enfermedades más comunes y las potencialmente mortales.
Es interesante, esta es una base de datos que se llama UK Biobank, que es una base de datos que tiene información de cerca de 500.000 de personas de todo el Reino Unido que accedieron a que sus datos acerca de su salud queden disponibles para investigación. Entonces es interesante porque hay datos más de tipo encuesta, de preguntas que respondieron estas personas, pero también hay datos de resonancia magnética, hay datos hormonales, hay datos de actigrafía, es decir, de su nivel de actividad. Hay un montón de información de estas personas que acceden a que sus datos sean usados. Y en realidad es solo población de Reino Unido, pero esta base está abierta para que cualquier investigador del mundo que desee analizar esos datos pueda acceder. Obviamente hay que presentar un proyecto, hay que pagar y hay que cumplir varias etapas antes de tener acceso a la base. Pero bueno, es una base súper interesante porque es muy difícil llegar a esos números haciendo uno mismo un experimento y recabando datos de participantes que se ofrecen para los estudios. Para este trabajo particular usamos un poco más de 300.000 personas de esa base de datos. Usamos datos genéticos de estas personas, de variantes genéticas que ya previamente se habían asociado a dormir siesta frecuentemente. Usamos datos de cognición que tienen que ver con tareas que las personas hacían en una computadora, tareas muy simples, tipo juegos de cartas, donde nosotros a partir de esos datos podemos evaluar, por ejemplo, su memoria visual, qué tanto recuerdan, por ejemplo, pares de cartas y su tiempo de reacción, es decir, qué tan rápido responden, por ejemplo, a estos pares de cartas. Entonces son medidas de desempeño cognitivo. Y después usamos datos de resonancia magnética para evaluar lo que es volumen cerebral. Nos centramos en el volumen cerebral total y el del hipocampo. Hasta acá la introducción, la presentación del informe. En la segunda parte conocemos los resultados de esta investigación que, como vimos, tiene la particularidad de haber contado con un altísimo número de participantes. Y además vamos a conocer cuáles son las posibles líneas de investigación que se abren a partir de estos resultados para desarrollar aquí en Uruguay. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y los avances de la neurociencia evidencian cada vez más la importancia de una buena calidad de sueño nocturno para tener una vida saludable. Sin embargo, aún se investigan los posibles efectos del sueño diurno, la siesta. Los resultados más interesantes y los principales que encontramos fue que hay una asociación entre dormir siesta frecuentemente y un mayor volumen cerebral total. Esto de alguna manera lo que nos querría decir es que tal vez la siesta frecuente estaría de alguna manera protegiendo en la neurodegeneración. O sea, a lo largo de la vida, a medida que envejecemos, es normal que el volumen cerebral disminuya, es un proceso natural, pero bueno, cuando esta disminución ya es más acentuada, en general se asocia a problemas neurodegenerativos, como puede ser Alzheimer o demencias. Entonces, ver de que las personas que duermen siesta frecuentemente tienen un mayor volumen cerebral nos podría estar diciendo que la siesta está de alguna manera protegiendo en esta neurodegeneración. Por otro lado, no encontramos una asociación entre dormir siesta frecuentemente y el desempeño cognitivo, pero nosotros solo indagamos lo que tiene que ver con memoria y velocidad de reacción. Creemos que, bueno, que en futuros estudios nos podríamos centrar en otros aspectos de la cognición, como puede ser la atención, que ya hay muchos estudios que muestran que dormir una siesta podría ser beneficioso para la atención luego de esa siesta. Entonces, bueno, la idea es seguir indagando sobre esto. Sabemos por estudios previos, no por el nuestro, que en realidad lo ideal es dormir siestas cortas de 5, 15 minutos, como mucho 30. Eso sería lo más beneficioso. En realidad ya dormir siestas más largas, aunque podría ser beneficioso, también podría generar como esta desorientación luego de que nos levantamos, que lo que hace es disminuir el rendimiento. Y por otro lado, lo ideal siempre es dormir siestas más temprano, en general después del almuerzo, porque dormir siestas muy tarde lo que termina impactando es el sueño nocturno, hace que nos durmamos más tarde de noche y nuestra calidad de sueño en la noche sea peor, que ese es como el sueño más importante, que es el que hay que cuidar. Algo importante es que nosotros indagamos una población muy específica, justamente población del Reino Unido. Además, esta base de datos
cuenta con información de personas de 45 años en adelante, entonces estamos hablando más de adultos y luego adultos mayores. Entonces, bueno, todo esto habría que ver si se replica, si logramos encontrar estos mismos resultados en otras poblaciones distintas, como puede ser la uruguaya, también en otras edades, tendríamos que también ver qué pasa en otros grupos etarios. Y bueno, y por eso también desde el Grupo de Cronobiología acá en Uruguay estamos intentando hacer estudios similares en nuestra población. También parte de mi doctorado es un estudio que también ya recabamos datos de cerca de 50 personas que se ofrecieron para participar acá en Uruguay. En ese estudio particular estamos viendo un poco la relación entre el sistema circadiano, el sueño y la depresión, que es un tema que es foco, digamos, en mi doctorado, pero también estamos como pensando en nuevos proyectos para ver esta asociación entre la siesta y la salud cerebral, cómo se explica en otras poblaciones. Bueno, va quedando claro, la siesta, pero cortita, ¿no? Entre 5 y 15 minutos hace bien y seguramente cuando estas investigaciones sigan marchando sabremos mucho más sobre este hábito que vamos perdiendo, pero que le hace bien al cuerpo. Pausa, ya volvemos aquí en Sobreciencia. Segundo segmento de esta edición de hoy de Sobreciencia. Daniela Hirschfeld, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, aquí estamos. Hoy tenemos algo así como una especie de presentación, pero un poquito más profundizada dentro de un libro publicado hace poquito, pero para hablar de plantas y flores. Sí, primero te voy a contar una cosa. Primero te voy a decir, ¿qué pasa si te digo que las hojas son como una rueda? No, desconcierto. Desconcierto. Bueno, eso es lo que nos dicen Ángeles Beri y Alejandro Sequeira en este libro que se llama Una breve historia de la larga vida de las plantas. Es un título que ya te lleva a tener ganas de conocer un poco más. Es un libro corto, es un libro sencillo, ameno, muy fácil de leer, que nos cuenta por qué las plantas son importantes en la vida, en el concierto de seres vivos que hay en el planeta, cuáles son las particularidades y nos llevan como en un viaje en el tiempo, ¿no? Dani, simplemente para que nadie se confunda, estamos hablando de investigadores uruguayos. Si bien el libro es un poco global por lo que te voy siguiendo. Ángeles Beri es palinólogo, o sea que es experta en polen. Alejandro Sequeira es expertísimo en hongos y fotógrafo además y divulgador. Y juntos hicieron este libro que habla sobre, como te decía, sobre las plantas que nos llevan en este viaje en el tiempo. 500 millones de años atrás, cuando el planeta era solamente mucho calor y rocas y agua, y allí empezó a colonizar de a poquito el continente las primeras algas, que fueron las primeras, los primeros ejemplares vegetales. Esas algas después tomaron, bueno, las formas, fueron evolucionando para tomar las formas y los elementos que conocemos hoy, el tallo, la raíz y las hojas. Y entonces en una parte del libro ellos comparan la hoja con la rueda, porque dicen que, como por ejemplo en la historia de la humanidad, la rueda fue ese elemento que después en el tiempo no cambió demasiado, mantuvo su función y es clave para el desarrollo. Bueno, las hojas tienen esta función para las plantas, que son un reino bien interesante como lo presentan ellos. Este libro, como te decía, es una parte científica, pero también tiene algo bien interesante, que es, acá lo pronuncié... Eso te iba a decir, abecedario botánico. Un abecedario botánico, porque además de que este abecedario cuenta de la A a la Z, conceptos que tienen que ver con las plantas, también hace como una especie de compendia, digamos, relatos, que lo que hacen es recorrer la cultura popular y la poesía, la literatura, para recoger aquellos relatos que tienen que ver con las flores, las plantas, la madera. Entonces está desde Almodóvar, que habla de cuál es el color de la flor que más usan sus películas, por qué las plantas están presentes en lo último que dijo El Ciudadano en el famoso clásico, hasta, bueno, poemas de Gabriel García Márquez, Ida Vitale, bueno, tiene muchas entradas el libro, muchas entradas, muchas además de conocer mucho sobre las plantas. Pero bueno, para conocer todo esto hablamos con Ángeles Beri y Alejandro Sequeira para que nos cuenten por qué un libro de este reino tan particular.
Las plantas son organismos vivos muy resilientes, que han podido evolucionar con un montón de estrategias biológicas sumamente inusuales frente a otros grupos de seres vivos. Pensemos nomás en algo que podríamos catalogar como una desventaja, que es la falta de traslación. Sin embargo, las plantas han logrado subsistir, evolucionar y mejorar sus estrategias mediante una comunicación química, mediante sustancias de defensa, mediante también una morfología defensiva, sin necesidad de traslación. Lo que más llama la atención es el poder de su arquitectura. Por ejemplo, las plantas tienen una arquitectura modular. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un sistema nervioso central, que no repiten, que no tienen un órgano centralizado y que por tanto su arquitectura se expande y crece de una forma que una parte no depende totalmente de la otra. Es por eso que, por ejemplo, se pueden podar plantas y no animales. Lo interesante es que toda la vida en este planeta tiene un origen común. Las plantas y los animales, las líneas, digamos, filogenéticas, evolutivas que dieron a uno y otro grupo se separaron hace cientos de millones de años. Entonces, por eso esa distancia, como que tomaron estrategias de vida totalmente diferentes a lo que son los animales. Digamos que hace más de 400 millones de años, 400 y pico millones de años, que sería el surgimiento de las primeras plantas terrestres. Y esas plantas que surgieron de unas algas verdes del agua, ¿verdad? Y que de alguna manera se desarrollaron, pudieron desarrollarse en el medio terrestre, fueron primitivas, sin hojas, pequeñitas, ¿verdad? Relacionadas un poco con el grupo de los helechos, si tenemos que pensar en algún grupo actual. Hay que pensar en una planta con las mínimas características para poder sobrevivir en ese medio terrestre. Esas primeras plantas terrestres entonces evolucionaron, se adaptaron más al medio terrestre, al medio continental, y surgieron otros grupos más evolucionados, como puede ser todo el grupo de, digamos, los parientes de los pinos o las coníferas. Esa flora es la que caracterizó lo que mucha gente de pronto conoce como la era de los dinosaurios, ¿no? Pero antes de que los dinosaurios se extinguieran, apareció otro grupo de plantas que es el exitoso actualmente, que son las plantas con flor. Es el grupo de plantas más diverso, ¿verdad? Es la mayoría de la vegetación del planeta está compuesta por esas plantas con flor. Me quedé con este último concepto, Daniela, ¿no? Las flores son tal vez el último, abro comillas, invento de las plantas. Vos hablabas de la rueda comparada con la hoja y la flor apareció bastante después. Exacto, y bueno, y los autores en este libro, como te decía, que es muy ameno, está presentado la información de una forma muy sencilla y cotidiana, dicen que las flores son la primera pista de aterrizaje en el planeta. Obviamente no hacen referencia a los aviones, sino a los polinizadores. Correcto. Porque en esa flor aterrizaba el polinizador, los polinizadores, que después hizo posible, bueno, la evolución de estas plantas, que aparecieron las primeras flores en el Cretácico. Por eso en esta segunda parte del informe vamos a hablar justamente de qué son las flores, por qué son tan importantes y cuál es esta fascinación, a qué se debe esta fascinación que tienen los autores por las plantas con flores. Por supuesto que esa historia evolutiva de las plantas terrestres estamos hablando, se conocen por el registro fósil. Y así como casi todo el mundo conoce que un fósil, podemos encontrar el fósil de un hueso, también podemos encontrar fósiles vegetales de diferentes maneras. Una de las formas es la petrificación de los troncos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un árbol cae en agua con muchos minerales, ese mineral va impregnando los tejidos y quedan el tronco, sobre todo tronco, pero otros órganos también, con la estructura original, cosa que es algo increíble que se puede estudiar a nivel de la célula.
Luego está otro tipo de fósil que es la impresión sobre todo de hojas, que nos da información de las formas de las hojas, de la venación. La otra forma de preservación de los restos vegetales es a través de elementos microscópicos, como pueden ser las esporas en el caso de los helechos, o los granos de polen en el caso de las plantas digamos, relacionadas con el pino, con los pinos, o las plantas con flor. Las plantas con flores fueron las últimas en aparecer en esta evolución y presentan numerosas novedades, ¿sí? Realmente las hacen muy adaptativas, tanto desde el punto de vista vegetativo como reproductor. Y una de las novedades, no solo pero una de las novedades es la aparición de estructuras como la flor. Que la flor en realidad tenemos que pensarla como una adaptación a la relación que tienen las plantas con la estrategia de polinización. Si nosotros vemos el registro de, por ejemplo, algunos insectos polinizadores y el registro de las plantas con flor, vemos que los dos grupos evolucionan de una manera bastante explosiva desde el punto de vista de la diversidad. En ese sentido, las plantas han logrado ser un manifiesto viviente de estrategias de asociación y cuya arquitectura las beneficia en el punto de poder evolucionar con mucha resiliencia. Y de hecho, hablando de la resiliencia, no hay ficción humana en donde no se muestre un paisaje apocalíptico, en donde no aparezcan las plantas y hongos como dominantes del paisaje. Y tampoco necesitamos de la ficción. Si uno sale por las calles va a encontrar muchísimas especies que llamamos ruderales, que están totalmente adaptadas a crecer en los ambientes más inhóspitos. Y eso solamente se consigue si son organismos con estrategias o con una arquitectura biológica de resistencia. Y de alguna manera hay una continuidad entre el tema que acabamos de terminar y el que viene a continuación, porque hace muy poquitos días tuvimos el festejo de los 3 años desde que Uruguay cuenta con un Ministerio de Ambiente. Hay países que los tienen desde mucho antes, hay otros países que todavía no tienen una cartera, un ministerio, una Secretaría de Estado que atienda a estos temas, pero lo cierto es que en Uruguay nos dimos ese espacio en la organización institucional para generar un área que se ocupe de concentrar asuntos que estaban dispersos en varios ministerios y dentro del Estado. Vamos a hablar sobre todo de 2 temas centrales que nos importan mucho, que están dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente. Le agradecemos muchísimo al subsecretario Gerardo Amarilla que nos está acompañando sobre Ciencia. Bienvenido. Un placer, muchas gracias y un gusto compartir este espacio contigo. Amarilla, en el Ministerio desde la creación, desde el minuto cero. Sí, exacto. En realidad desde un poquito antes, porque lo planteamos en el Parlamento cuando éramos legisladores, después en el programa de gobierno, en la campaña electoral, y cuando asume la nueva administración, me toca estar en la discusión de la ley de urgente consideración, donde se propone justamente la creación de esta Secretaría de Estado, que creo que era muy importante porque si bien había la Dirección Nacional del Medio Ambiente, dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial del Medio Ambiente, hasta ese momento los ministros eran ministros de Vivienda, que cortaban cintas y construían vivienda, y el tema ambiental era un poquito un tema secundario. Exacto, sí, la Dinama, la vieja Dinama, era de alguna manera una especie de mini ministerio, pero que no tenía esa jerarquía, esa visibilidad, y todos los demás temas, por ejemplo, bueno, trasladar porque la gestión de aguas y demás, en definitiva, en poco tiempo, mucha estructura, nada nuevo, pero concentraron de todo. Yo creo que concentramos de todas las oficinas que estaban desperdigadas y sentamos, hay una silla en el Consejo de Ministros que es específicamente del tema ambiental, que creo que ya eso nos da otra jerarquía y otro nivel de discusión con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Energía, que son los ministerios de la producción, con otra Secretaría de Estado, que bueno, creo que le da al tema en sí una jerarquía distinta. Hace muy pocos días anduvo por sus pagos, por el departamento de Rivera, en una de las tantas actividades vinculadas, en este caso, a la gestión del acuífero Guaraní. Vamos a hablar en esta primera parte de la nota de aguas subterráneas
Y bueno, el guaraní es obviamente el más conocido en cuanto a importancia, tamaño, pero no sé si es el más conocido en cuanto a realmente si sabemos todo lo que tenemos que saber de ese recurso. En realidad no sabemos todo todavía. Ahí podemos ver el mapa del acuífero guaraní. Yo empecé a trabajar vinculado al tema del acuífero guaraní allá por el 2004 a través de una ONG, que justamente trabajamos sobre educación ambiental y la sensibilización del tema del acuífero vinculado a los escolares. Es un trabajo lindo que hacíamos en Rivera hace ya casi 20 años, parece mentira. Y en aquella época se desarrolló lo que fue el proyecto 1 del sistema acuífero guaraní, un proyecto que en ese momento estaba vinculado a la OEA, el GEF, bueno, obviamente los 4 países que compartimos este recurso, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los límites del acuífero no estaban todavía definidos en el 2004. Todavía no se sabía exactamente cuál era el límite, sobre todo en el territorio argentino. No teníamos idea todavía cuánto usábamos el acuífero, porque había algunas ideas de cómo era esa formación geológica, pero no sabíamos en qué profundidades y qué cantidad de agua. Y después se fueron descubriendo cosas entre el 2004 y el 2009, que fue el desarrollo de ese primer proyecto del acuífero guaraní, y ahí terminó, digamos, con un libro que se llama el programa de acción estratégica, que tiene, bueno, toda una cantidad de conclusiones de investigaciones y estudios sobre esta reserva de agua dulce, que es una de las más importantes del mundo y que yo creo que conocemos mucho más de lo que conocíamos en el 2004, pero todavía nos falta mucho para ver cómo se vincula con otros sistemas de agua subterránea, cómo es su capacidad de recarga. Tenemos más o menos aproximación de qué usamos. Ahí estamos viendo fotos de las imágenes de las termas de nuestro litoral. Se usa para recreación, se usa para industria. Lo decíamos el otro día en esa reunión. No se podría concebir el desarrollo de San Pablo si no existiera el acuífero guaraní, para que vean lo importante que es en algunos lugares del territorio. En Uruguay todavía lo utilizamos muy poco. Y bueno, y estamos, bueno, por lo menos está preservado, digamos. Eso le iba a decir, tal vez no esté mal decir lo utilizamos muy poco. No, claro. Sí. Yo creo que no está mal. Depende, capaz que lo usamos mucho más que hace 40, 50 años. Tal vez tenemos que tener datos más acabados para saber sobre el uso, cuánto podemos aumentar el uso del acuífero guaraní, porque claramente a partir del uso podemos generar más desarrollo, más producción, más trabajo, más riqueza, pero manteniendo ese equilibrio necesario entre la capacidad de recarga del acuífero y la capacidad de extracción. Le amplió la pregunta geográficamente. Le preguntaba hace rato qué sabemos del acuífero guaraní y ahora le pregunto qué sabemos de los acuíferos en nuestro territorio en general. Bueno, ahora con la sequía nos hubiera gustado saber un montón. Exacto. Sí. Yo creo que yo he hablado con muchos geólogos, en realidad soy de formación abogado, y de estos temas ambientales hace más de 20 años que también estoy muy vinculado a eso, pero en realidad he hablado con geólogos que son los que saben del tema y creo que tenemos información de determinadas reservas de aguas subterráneas en el país. Todavía nos falta mucha información. Son trabajos caros, son investigaciones que no son fáciles de hacer, hay que hacer cateos a veces de más de 1000 metros, claro. Y eso supone a veces una investigación que una perforación de 1000 metros por ahí sale $1 millón, entonces digo, tiene sus costos, a veces no tenemos los recursos suficientes, ni la continuidad en el trabajo también, que a veces pasa. Hay investigadores que comienzan a trabajar en ese tema, pero después discontinúan los estudios y ese material o se pierde o se desactualiza. Sabemos que hay algunas reservas de agua importantes en el país. Aquí cerca de Montevideo tenemos el Raigón, en la zona de San José, algunos acuíferos también en la costa, el Chuy, hay uno en el acuífero Mercedes, el Arapey, bueno, el guaraní, que es un poco la estrella porque es el más importante, ocupa el 23% de nuestro territorio, casi una cuarta parte del país, que no es menor. Lo que pasa es que en algunos lugares el acuífero guaraní está a nivel superficial, en las zonas de las areniscas de Rivera y de Tacuarembó, allí claro. En el eje de la Ruta 5, el acuífero guaraní está a nivel de la superficie. Uno cuando va en la ruta a veces ve la roca arenisca, que es una roca
rojiza, cómo llora, cómo el agua va saliendo, naturalmente porque está allí a nivel del superficial, y más o menos se calcula que en ese límite del acuífero, que es el límite justamente del o sea, oriental, más o menos tiene 400 metros de profundidad. Y después esa roca se mete abajo del basalto y llega a los 1200 metros a la altura del río Uruguay, en Salto de Paysandú. Por eso las perforaciones las termales. De termales, o sea, perforan todo lo que es el basalto y extraen agua de allá de 1200 metros, que cuando sube tiene esa temperatura tan agradable para los baños, ¿no? Amarilla, ¿se coordinan? Usted hablaba hace un ratito de algunos de los costos asociados a todo esto. ¿El Ministerio de Ambiente financia, coordina investigaciones científicas vinculadas a los acuíferos de Uruguay? Sí, tenemos algunas líneas de investigación, algunas que son con técnicos del Ministerio, probablemente dicha, algunas que son con acuerdos con la Universidad de la República, con el Instituto Clemente Estable, en particular de aguas subterráneas, con alguna facultad de la Universidad de la República hemos hecho investigaciones. Claramente necesitamos mucho más. Es un tema que creo que a esta altura y en lo que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años, esta sequía, este periodo de déficit hídrico que terminó con una crisis hace pocos meses, nos ha, de alguna manera reclamado la necesidad de estudiar nuevas fuentes de agua, y creo que el agua subterránea es uno de los recursos que tenemos que estudiar más, profundizar justamente en la investigación para saber lo que hablamos hace un ratito, la capacidad de extracción, comparable con lo que es la capacidad de recarga, ¿no? Sí, además ya tenemos algún proyecto arriba de la mesa y seguramente con los años irán apareciendo otros, inversiones que buscan extraer agua subterránea para generar energéticos, básicamente hidrógeno, y se me ocurre que antes de dar esos pasos hace falta, redondear estas investigaciones, ¿no? Sin duda que sí, son parte de los estudios. Claramente ya el Uruguay desde hace unos 30 años más o menos también ha desarrollado una política muy importante de generar perforaciones para la producción agropecuaria, cosa que es importante, porque en definitiva a veces también pensamos, tenemos un recurso que está allí, que no lo vemos. El lema del año pasado era hacer visible lo invisible. Cierto. Es un recurso muy importante que está en el subsuelo, y bueno, y tenemos en la superficie a veces problemas de sequía como lo que tuvimos, y por no tener la investigación o no tener los recursos para la inversión, perdemos y nos retrasamos a nivel del desarrollo superficial por no acceder al agua subterránea. O sea que creo que también es un pecado, podríamos decir, tener ese recurso tan importante y no utilizarlo en momentos de sequía como el que tuvimos, ¿no? Amarilla, antes de la tanda y que después ya volvamos con otro tema, le hago una pregunta que es mitad al jerarca de ambiente y mitad al abogado. Usted hablaba recién, de los pozos de agua, de la extracción de agua subterránea. ¿Por qué en Uruguay, si yo hago un pozo y encuentro un mineral, no lo puedo utilizar? Y sin embargo, si encuentro agua, hago con eso lo que se me da la gana. Ahí entramos más que en el derecho, en los fundamentos del derecho, y nos vamos al derecho español. En otras familias jurídicas los recursos del subsuelo también son del propietario. Aquí el tema de la corona española estableció, y la legislación española, de que lo que estaba en el subsuelo era todo del Estado, un poco pensando en lo que fue también la época colonizadora, los recursos del oro, claro, y los metales en América, ¿no? El tema del agua, y entraríamos en una discusión más filosófica. ¿El agua y el aire, elementos esenciales para la vida, son cobrables? ¿Deberían ser cobrables? ¿Deberían estar en el mercado de los hombres como el bien de compra y venta? Es un tema de una discusión que en nuestro Código Civil de 1870 y pico estaba bien claro que el agua era un bien de uso público, ni siquiera un bien del Estado, era más que del Estado. Es como el aire, claro, es de los seres humanos y no se podría cobrar por el agua. Lo que pasa es que ahí entramos, ¿y qué se cobra cuando
abrimos la canilla o cuando compramos una botella. Se cobra el servicio de acercarte una botella que está a una acuífero a 200 kilómetros, la purificación, y te la traigo con cierta calidad, o la purificación y el traerte a tu baño, a tu cocina, agua. Te estoy cobrando, capaz que esto te la cobro en función de los metros, porque tengo que de alguna forma amortiguar la inversión y el mantenimiento. Pero no es que te esté cobrando el agua. Cuando empezamos a pensar en cobrar el agua, y ahora con la sequía todo el mundo decía, bueno, cobremos el agua a las empresas. Bueno, sí, está bien. La metemos, la sacamos del bien de uso público para consumo y la metemos en un bien comprable y vendible, y estamos cruzando un límite que yo no sé si ahí tendremos que hacer una discusión mucho más filosófica, sobre si estamos dispuestos a cruzarlo, ¿no? Pero también te digo, y no es para irnos por ese lado, pero también está lo que usted decía, bueno, quien hace un pozo en su casa o en su campo, en su predio, y no tiene que rendir cuentas a nadie. Claro, bueno, en realidad tiene que rendir cuentas hoy, a partir de la modificación que hubo al Código de Aguas y la Ley de Riego, tiene que registrarlo en el Ministerio de Ambiente, no para que nosotros le cobremos el agua o le controlemos, sino que para justamente ver una visión integral de la reserva agua. En ese lugar. O sea, quien hace un pozo hoy y saca agua tiene que registrarlo obligatoriamente. Tiene que registrarlo obligatoriamente en la Dirección Nacional de Aguas, que es una oficina del Ministerio de Ambiente, y que es bueno también informarlo porque en otros países que no se hace, la excesiva extracción de este recurso termina bajando los niveles y afectando a todos los usuarios, ¿no? Nos espera que hacemos una pausa, María. Ya volvemos. Continuamos en Sobre Ciencia en TV Ciudad y le agradecemos mucho que se haya quedado un bloque más. El tema amerita al subsecretario de Ambiente del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla. Dijimos que la segunda mitad de la conversación era para hablar de áreas protegidas. Acabamos de salir de un congreso muy grande, muy importante y con una cantidad enorme de presentaciones sobre justamente áreas protegidas. Sí, la verdad que fue un congreso en el que sentimos un sano orgullo, digamos, de lo que es el Uruguay primero, y después lo que ha sido también este evento que fue organizado por los funcionarios del Ministerio de Ambiente con apoyo de la cooperación francesa, pero también de la universidad, de los gobiernos departamentales, ONGs, empresas, que convocó allí por 4 días, 5 días en realidad, 4 días de evento y uno de salida de campo, a 650 personas, una cantidad de gente, estudiantes becados de diferentes centros de estudio, a exponentes de Europa, América Latina, el Caribe, Norteamérica, que vinieron justamente a exponer más de 100 exposiciones, 6 o 7 clases magistrales, donde talleres, fue un encuentro de altísimo nivel, en el que hablamos no solamente de las áreas protegidas de Uruguay, la riqueza que tenemos en nuestro territorio con protección legal, sino que hablamos de la herramienta como tal, de la protección de la biodiversidad in situ, que es esto, digamos, bueno, tener un espacio en el territorio o en el mar que podamos proteger y poner condiciones para que los seres humanos allí tengamos ciertos límites a nuestras actividades y se puedan, bueno, allí proteger o cuidar la biodiversidad, la fauna, la flora, el resto de los seres vivos que están en ese lugar, la calidad, por supuesto, del ecosistema, el paisaje, en algunos con interacción humana, porque hemos a lo largo de la historia y los siglos generado actividades allí, pero protegiendo esa riqueza que creemos que es importante cuidarla para la posteridad, o sea que para que las futuras generaciones conozcan el país que también nosotros recibimos y también, por supuesto, que permitir actividades de las comunidades locales que también puedan desarrollarse y, bueno, tener, digamos, actividades económicas sostenibles y que también contribuyan a esta protección, ¿no? Que haya un desarrollo asociado a una explotación sana, correcta y sobre todo equilibrada de estos recursos que son paisajísticos, turísticos, didácticos. Bueno, y en algún caso productivo. También uno ve a veces que hay producción ganadera asociada. Sin duda, claro. Y que además esa producción, que es un tema que también hablamos allí en el Congreso, nos tocó
decía algunas palabras, que esa producción además tenga como un reconocimiento internacional, a partir de que es producción, en este caso cárnica, ¿no? Del área protegida o lácteos, o como pasa en las islas del río Uruguay. Es una cosa interesante que hay apicultores, yo miraba recién unas imágenes de abejas, ¿no? Que tienen las colmenas en cajones que están atados a los árboles y con flotadores. Pero cuando sube el río, si no se lo llevaría y lo dejaría acá en el río de la Plata. Entonces, esos apicultores tienen una miel con un sello del área protegida, que abejas que se alimentan básicamente de lo que es la flora del río Uruguay, que es un ecosistema específico dentro de nuestro país, lo que es el corredor biológico del río Uruguay, y que esa miel claramente tiene otra categoría, otra calidad, otro sabor, y que con un sello de estar siendo producida en un área protegida, le da incluso a nivel internacional otro estatus, ¿no? Habló recién de algunas de las conferencias magistrales del Congreso de Áreas Protegidas, y una de ellas, sobre la cual había bastante expectativa, tenía que ver con la intención de Uruguay de, en el año 2030, elevar el 30% de su área marítima a la categoría de área protegida. Y suena hoy utópico. O sea, le creo más al que me dice que vamos a hacer un mundial de fútbol que el que me dice que vamos a poder proteger el 30% del mar. Qué desafío, ¿eh? En julio del 2030 celebrar las dos cosas. Bueno, el inicio del Campeonato del Mundo en el Estadio Centenario y el 30 por 30 de Uruguay en el mar. Es un desafío importante, teniendo en cuenta que partimos de un 0,7 o 0,9% hoy de protección marina. En realidad tenemos algunas áreas marinas asociadas al territorio, claro, la extensión de lo que es el Cabo Polonio, por ejemplo, o la Laguna Garzón, o bueno, aquí cerca de Montevideo, la isla de Flores y un pequeño espacio de marino asociado, pero claramente estamos en una dirección de, en el mediano plazo, en el corto plazo, llegar a un 10%, y ya tenemos 2 o 3 propuestas en discusión en el Ministerio de Ambiente. Una de ellas que está bastante avanzada, yo diría avanzada ya que es inminente, que es la definición de área protegida de Isla de Lobos y su espacio sumergido continuo, que evidentemente genera allí una aproximación, tal vez a un porcentaje importante. Y bueno, el periodo que viene tenemos un desafío para como país, que creo que además ahora hay tecnología. Primero, tenemos investigación de la que sabemos qué riquezas tenemos, ¿no? Incluso hicimos una resolución del Ministerio que fue de diciembre del 2022, donde tenemos los cañones marinos sumergidos, esa depresión que se da cuando uno deja la plataforma continental y se va al talud, y que ahí de alguna manera hay una profundidad y unos cañones sumergidos que generan toda una biodiversidad muy rica, con una fauna muy especial, que hay un documental, no sé si puedo pasar el chivo de un sí, claro, National Geographic, que de alguna manera lo investigó, lo filmó, y creo que va a ser un documental específicamente sobre eso, los corales profundos del Atlántico, con una fauna espectacular. Y bueno, allí tenemos ya mapeado e identificado la riqueza que hay. Tenemos que ahora establecer algunas pautas y hacer algunos procesos para poder justamente comenzar a declarar lugares protegidos, y hoy tenemos tecnología que no precisamos tener helicópteros o barcos todo el tiempo protegiendo esa zona, sino que tenemos tecnología suficiente como para tener un control de lo que se hace y un plan de manejo para que tanto las actividades que se puedan desarrollar como la pesca tengan de alguna manera ciertos límites, ciertos controles, que de alguna manera también sabemos que aquí el Ministerio de Agricultura y Pesca, que es el quien regula la pesca, ya está trabajando en eso y estamos en coordinación al respecto. Mencionó a Islote de Lobos, pero no es la única zona que está pronta a ingresar al sistema. ¿Está en proceso de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Sí, está en proceso de ingreso esa zona. Hay otra zona de corales profundos. También tenemos algunas áreas continentales o insulares. Allí Cerro Arequita en Minas, que está bastante avanzado, hubo una audiencia pública hace pocas semanas. Tenemos los humedales e islas del que es, podríamos decir, las márgenes del río Negro, entre la ciudad de Mercedes y el río Uruguay, sobre todo lo que es el departamento de Río Negro.
También tenemos algunas islas en el Queguay, en la desembocadura del río Uruguay, algunas islas en lo que es hoy el estero de Farrapos, que no estaban incluidas, pero que a partir de una compra del Estado y una donación que ha habido de una organización internacional que está vinculada a una ONG local, AMBA, han donado o están en proceso de donación al Estado y ahí se van a incluir esas islas dentro de la área Sería una protegida. ampliación en ese caso. Una ampliación que creo que bueno, es importante porque en definitiva, como lo decíamos, es preservar una biodiversidad muy, muy rica del país que tenemos, pero además también darle a los lugareños y a la gente que vive en esa zona oportunidades especiales de desarrollo. Sí, claro. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, con el que hemos trabajado mucho sobre el tema Farrapo, que estamos viendo ahora la imagen, a partir de esta ONG AMBA y de un filántropo norteamericano, Butler, ha generado todo un desarrollo allí de actividades náuticas con kayak que va a generar una actividad muy importante en esa zona entre San Javier y Nuevo Berlín, que claramente va a dar oportunidades turísticas, bueno, un desarrollo muy importante. Yo lo viví en el Lunarejo, en el norte, en un proceso que también tiene muchos años, donde los propietarios, valga la redundancia, se apropiaron del área protegida, la tomaron como propia, en el buen sentido, y los productores agropecuarios que estaban bastante desanimados y muy deprimidos porque no es una zona muy rica desde el punto de vista de la producción ganadera o agropecuaria, han redescubierto potencialidad de su predio. Los hijos que antes estaban yendo del campo volvieron y son los que hoy hacen actividades ecuestres, hospedajes, gastronomía, paseos, y bueno, todo eso ha generado todo un desarrollo turístico, ecoturístico, que preservan el área, porque justamente europeos y turistas de todo el mundo, uruguayos también, van a conocer ese lugar y le dan recursos, trabajo y empleo a muchos jóvenes. Muy cortito, Amarilla, ya en el último minuto. ¿Alcanza o por lo menos estamos cerca de un presupuesto razonable para cuidar este 1% que es hoy más o menos de la superficie nacional bajo el régimen de áreas protegidas, más lo que viene? Yo creo que los recursos que tiene el Ministerio de Ambiente hoy, tenemos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas aproximadamente asignados unos 3 millones de dólares. Son, obviamente que siempre pensamos que son insuficientes, pero acá también hay una coordinación con productores y con gente que tiene conciencia ambiental como las ONG, pero también propietarios que aportan de su patrimonio para trabajar y para apoyar a esas áreas, de los gobiernos departamentales, yo creo que son actores claves, y de una figura que Uruguay está comenzando ahora a identificar y estamos trabajando un poco, que son las reservas privadas. Son gente que realmente entiende que dentro de su predio tiene un valor ambientalmente muy importante, muy significativo para el país y que están dispuestos a invertir en eso y también a generar desarrollo a partir de esa inversión. Yo creo que ahí hay un equilibrio muy importante que por supuesto siempre reclamamos más, pero creo que vamos avanzando. Amarilla, en el cierre del programa quiero estrenar con usted, la gente de Ística Objetos nos ha empezado a traer estos presentes, estas tazas de sobreciencia, así que por habernos acompañado, muchísimas gracias. La suya. Un placer, un gusto. Muchas gracias. Y bueno, repetiremos pronto la visita aquí en el programa. Sin duda, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Cerramos aquí nuestra edición de hoy de Sobreciencia y por supuesto nos vemos la próxima semana en TV Ciudad. Muchas gracias.